Buenas noches, les damos a todas las personas que hoy se van a unir a nosotros para dar estas reflexiones del Evangelio y les damos la bienvenida. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a una noche más, como todos los martes y viernes estamos transmitiendo, así que les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Fernando Arias, mi esposa Mercedes Arias. Estamos aquí hoy para comentar la palabra de Dios, para comentar el Evangelio y para seguir nuestra reflexión del libro Amor en Leticia. Así que para comenzar, vamos a cantar una canción. Mientras se van uniendo alguien más, ahora hacemos un poquito de tiempo. Vamos a cantar esta canción que se llama Yo tengo un nuevo amor. A ver si les gusta. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Amor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor,
Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Bueno, después de esa canción, espero que Dios sea nuestro nuevo amor. Así que vamos a seguir con la oración al Espíritu. Así que Gracias, Espíritu Santo. Te damos en esta noche por darnos la oportunidad, la dicha de estar aquí con vida, compartiendo con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas que puedan escuchar este mensaje de ti. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo para que llevemos ese mensaje que tú quieres que las personas escuchen y lo pongan como obra, para obra tuya, Padre Santo. Gracias te damos, también te pedimos por todos los enfermos, Señor, por todos los que están muriendo, por este problema mundial que existe. Y pues te pido que mandes una ayuda para todas las familias que están sufriendo y también una cura para que todas las familias que están en este problema salgan adelante. Gracias, Señor. bueno, después de la oración vamos a ir al Evangelio. El Evangelio del día es del Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 22 al 30. Así que nos vamos a parar. Si tienen Biblia, lo pueden ir buscando. Es el Evangelio del día de hoy. Dice: Jesús se declara Hijo de Dios. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca parecerán y nadie las arrastrará jamás de mi mano. Aquellos que el Padre me ha dado lo superará todo. Nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después de haberlo leído el Evangelio, vamos a ir a una breve reflexión de él. Así que vemos cómo la incredulidad de todos estos judíos, que todavía después de ver todas las maravillas que hacía Cristo, no creían que era no le creían, desde tú eres el Mesías o no, ¿no? Entonces, dice aquí que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿sí? Y el pastor siempre las va a cuidar, siempre va a ver por ellas. Y les dice: yo les doy una vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir que nosotros somos las ovejas de Cristo, ¿sí? Y a mí me da, en la parte final, cuando dice: el Padre y yo somos la misma cosa. Esto fue antes de la Pascua. Decir esto era como firmar su sentencia de muerte de Cristo, porque él ya no dice nada más que es hijo de Dios, sino que yo y el Padre somos una misma cosa. Entonces, imagínense nada más estas personas que lo odiaban, que no lo querían, tuvieron argumentos para poder acusarlo, ¿no? Y en la mañana, si ustedes, yo comparto todos los días la misa del Papa Francisco desde Roma,
Y el Papa Francisco dijo, para ser una oveja y que oír la voz de Cristo, dice, hay 5 obstáculos. Y me pareció muy interesante los 5 obstáculos que dice, que explica el Papa Francisco. Él dice, el primer obstáculo para poder llegar a oír la voz, ¿sí?, del pastor es el dinero, las riquezas. La riqueza siempre nos aparta de Dios, ¿sí? Y así hincapié el Papa Francisco que en los evangelios Cristo siempre fue duro hacia la riqueza y hacia los ricos. Decía, qué difícil es que un rico vaya al reino de los cielos, porque más fácil es que pase un camello por la aguja por el ojo de una aguja, que un rico se vaya al cielo. ¿Por qué lo dice Cristo? Porque cuando hay riquezas, las personas, su Dios es la riqueza, ¿sí? Y piensan también que con su riqueza ellos pueden comprar todo, incluso la salvación. Pero la salvación es un precio muy alto, que el dinero y la riqueza no lo puede comprar. Por eso el Papa Francisco dice, en estos puntos y 5 obstáculos para poder llegar a oír la voz de Cristo están las riquezas, dice, número 1. El número 2 dice, es la rigidez de corazón, ¿sí?, al interpretar la ley de Dios, dice. Y hace un comentario que dice, la rigidez no es fidelidad. Dice, la fidelidad realmente, la fidelidad es un don de Dios. Y hace un comentario sobre la rigidez, dice, rigidez es una seguridad para mí mismo y nos aleja de la sabiduría de Dios. O sea que nosotros a veces usamos la ley y las reglas para estar bien con nosotros mismos, pero no con Dios, ¿no? Esa es la segunda. La tercera es la asedia, o sea, es el cansancio. Como cuando a veces nosotros estamos en los grupos, estamos en la iglesia, pero perdemos la motivación para seguir adelante. Hacemos las cosas nada más porque sí, ¿sí? Entonces la asedia nos lleva a ser tibios. Y la Escritura dice, o debes de ser caliente o frío, pero tibio no. La asedia, lo que nos hace a nosotros como católicos es, no nos importa ya, vamos a misa nomás por cumplir y no sabemos, y no lo hacemos porque realmente nos nace. Entonces, la asedia, o sea, es el desgano de hacer las cosas que muchas veces por estar tanto tiempo pensamos que ya lo tenemos todo hecho y ya no lo hacemos todo de corazón. La cuarta dice, quitarle a Dios su lugar, ¿no? Que a veces él dice de los clérigos, ¿sí?, de los padres, sacerdotes, dice que a veces ellos quieren hacer lo que quieren y quieren tomar el puesto de Jesucristo. Entonces ellos hacen las cosas a su modo. Y dice, pero si la ley dice que Dios dijo, dice, no, aquí se hace lo que yo quiero. Así que le quita la libertad al creyente, dice el Papa Francisco, con mucha razón, ¿sí? Quita la libertad. Entonces, sin libertad no podemos llegar a Cristo Jesús. Y la quinta es un espíritu mundano. Un espíritu mundano es en todas las prácticas a veces que hacemos nosotros en los bautismos, en las primeras comuniones, en las bodas, que le damos más prioridad a la fiesta que al sacramento, ¿sí? Todo lo podemos nosotros, lo tenemos bien calculado, pero el sacramento es lo principal. Sin embargo, nosotros le damos más énfasis a las fiestas, ¿no? A la fiesta, a la reunión. También pasa mucho en nuestros grupos, como cuando nosotros no tenemos nada que hacer en casa, entonces vamos al grupo pues para conocer amigos, ¿no? Y no vamos para crecer y para poder compartir con los demás lo que Dios nos ha dado. Vamos al grupo para conocer personas y después de la reunión irnos a comer al Denny's o irnos a una reunión de una casa, pero no vamos con la finalidad de crecer espiritualmente. Así que estos 5 puntos son los que nos hace que no podamos ser parte de las ovejas de Cristo. Dice, ellas escuchan mi voz.
Cristo está abierto para todos nosotros, para que vayamos y oigamos su voz. Pero nosotros, el Papa Francisco enumera 5 obstáculos que me parecen muy ciertos, ¿sí? Ciertos, porque a todos y cada uno de nosotros alguna vez nos ha pasado alguno de estos pasos. Así que dice, no se puede llegar a Jesús sin la libertad, dice el Papa, para pasar la puerta e ir más allá para ser ovejas de su rebaño, del rebaño de Cristo. Así que ojalá les haya servido estos 5 puntos. A mí realmente cuando los oí en la mañana dije, tiene mucha verdad el Papa Francisco. Así que con esto terminamos la breve reflexión del Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ya dicho esto, pues vamos a ir al libro del Amor de Leticia, que nos quedamos en el número 38. Entonces vamos a continuar hoy, pero vamos a hacer un breve resumen de lo que la semana pasada estuvimos empezando el capítulo número 2, que dice realidades y desafíos de las familias. El Papa Francisco enumera muchos desafíos, ¿sí? Y realidades de la familia. Entonces nos sitúa en la situación actual de la familia, nos dice, ¿no? Donde nosotros, si recuerdan, vimos el individualismo, que el individualismo es bueno cuando nos lleva a crecer como personas, pero regularmente el individualismo mal encaminado nos lleva a ser egoístas, ¿no? A no ver por los demás. Y estábamos hablando de la libertad también, porque Dios nos hizo libres y nosotros escogemos lo que más nos convenga. El problema de la libertad es que si no es bien usada, se convierte en libertinaje. Y todos estos dos, el individualismo y la libertad mal usada, hace que las familias se destruyan y tengamos problemas, ¿no? Entonces, son muchos riesgos lo que esas dos cosas mal encaminadas nos pueden llevar a tener problemas en nuestra familia. Así que ahora vamos a seguir con el número 39. Así que ahorita mi esposa lo va a leer. Pues sí, ¿verdad? Vamos a comenzar con el libro de Amor y Leticia, punto número 39. Y nos dice, que esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. Las consultas previas a los 2 últimos sínodos sacaron a la luz diversas síntomas de la cultura de los proverbios, de lo provisorio. Me refiero, por ejemplo, a la velocidad con que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Pienso también que es mejor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costo y beneficio y se mantienen únicamente si son un medio para remediar la soledad, para tener protección o para recibir algún servicio. Se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable. Cada uno usa, tira, gasta y rompe. Aprovecha y estruja mientras sirva. Después, adiós. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Pero quien utiliza a los demás, tarde o temprano termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la misma lógica. Llama la atención que las rupturas se dan muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía y realizan el ideal de envejecer juntos, cuidándose y sosteniéndose. Pues sí, miren, este número 39 empieza con que no significa que no advertir la decadencia cultural que promueve el amor y la entrega. Vimos en el capítulo pasado que las familias
cuando están empezando, ¿no? Con los matrimonios, al estar empezando, se tienen muchos problemas, ¿no? Porque no es lo mismo estar de novios que estar de casados. Aquí lo que yo advierto es que también, o sea, el peligro es para las familias que están empezando, como las familias que ya tienen 30, 40, 50 años, porque todos nosotros sabemos que hay personas que tienen 40, 50 años de casados y se divorcian, ¿no? Porque a veces, tanto los problemas cuando empieza como al final, no los podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de lo provisorio, que es la velocidad con que las personas pasan de una relación a otra. El punto aquí, todos usamos internet ahorita, y es igual que son relaciones tan rápidas que a veces nosotros pensamos y usamos a las personas, ¿no? Es como, yo necesito algo, lo compro, lo uso, y cuando ya no me sirve, lo tiro, ¿no? Entonces, esa cultura de la cosa desechable, de no darle el real valor, especialmente en el matrimonio, porque en el matrimonio hay cosas muy importantes, es la relación de hombre y mujer con los hijos. Hay muchas cosas que más adelante nos van a decir que son importantísimas dentro del matrimonio, y aquí dice, a veces es nada más para remediar la soledad. Estoy muy solo, me junto con alguien, pero no me interesa el amor, no me interesa la relación, no me interesa a veces los hijos, que vamos a ver más adelante, que es algo que no está bien. Nuestra religión católica prohíbe todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo es desechable, ¿no? Se compra, se usa y se desecha. Y habla del narcisismo. El narcisismo es cuando yo me quiero tanto, ¿sí? Pero me quiero de más. Una cosa es quererse uno, porque todo el mundo se tiene que querer para poder dar a los demás. Pero cuando es exagerado, cuando está el narcisismo, es admiración excesiva y exagerada por uno mismo, ¿sí? Puede ser en un aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Porque, y hace una advertencia: quien usa y hace las cosas de esta forma, tarde o temprano va a pasar lo mismo. Lo van a usar, lo van a exprimir y lo van a dejar. Entonces, al final lleva una soledad todo este tipo de cosas. Así que por eso el Papa Francisco aquí hace una hincapié, que tenemos que tener cuidado. El tener una buena autoestima no quiere decir que exageres, en el cual ya nomás tú eres el importante y los demás nada. Así que eso es en este número 39, así que vamos a pasar al 40. Entonces yo voy a leer este número 40, que dice así: aún a riesgo de simplificar, podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades que también ellos se ven disuadidos de formar una familia. En algunos países, muchos jóvenes a menudo son llevados a posponer la boda por problemas de tipo económico, laboral o de estudio, a veces por otras razones, como la influencia de ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia, la experiencia del fracaso de otras parejas a la cual ellos no quieren exponerse, el miedo hacia algo que consideran demasiado grande y sagrado, las oportunidades sociales y las ventajas económicas derivadas de la convivencia, una concepción puramente emocional y romántica del amor, el miedo de perder su libertad e independencia, el rechazo de todo lo que es concebido como institucional y burocrático. Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, ahí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. Ahora voy a tener la oportunidad de compartir este punto, ¿verdad? Y a mí en este punto número 40 me habla acerca de la cultura, ¿verdad?, que empuja a nuestros jóvenes a no querer tener un matrimonio eclesiástico, ¿verdad? Nos numera 3 puntos importantes, que viene siendo por razones económicos, laborales y de estudio.
en el estudio muchas de las veces si vemos a nuestros jóvenes como, por ejemplo, en el estudio, que nos dicen, no, pues yo me caso hasta que termine mi carrera. Y esperan eso, ¿verdad? Que hasta que no se superen en lo que viene siendo los estudios, están posponiendo lo que viene siendo el matrimonio. Vemos en lo económico, ¿verdad? Que dicen, pues sí queremos casarnos o queremos juntarnos a veces, pero no tenemos el dinero para tener, para poder sobrellevar la boda. O sea, el costo económico que conlleva un matrimonio. El laboral, ¿verdad? Porque a veces esperan a tener un trabajo que les dé lo suficiente para poder llevar esta familia adelante. Entonces piensan después los hijos y todo eso, entonces el gasto que ocasiona todo esto. Entonces eso como que conlleva a que los jóvenes que tenemos actualmente no quieran casarse o retrasen muchos años la vida matrimonial. Vemos también otra de las razones que por lo cual nuestros jóvenes es tal vez el miedo a perder su libertad, su independencia, ¿verdad? Porque vemos que yo he escuchado mucho, inclusive con mis propios hijos, de ver que al unirse a una mujer van a perder su libertad. Y lo hemos visto muchas veces porque ya ven como los jóvenes aquí, 18 años, pues 21 años ya se consideran que son libres. Entonces dicen, pues me voy a comprometer en un compromiso en el cual voy a perder mi libertad, ¿verdad? Entonces, en el cual ya tienen que rendir cuentas a la esposa, a su compañera, y también yo pienso el que ya pierden su libertad para ir con los amigos, ir de fiesta y todo eso. Entonces yo pienso que es un miedo que están los jóvenes actualmente teniendo en esta época. También nos habla, a mí me habla de nosotros tenemos que acompañarlos con palabras motivadoras, ¿verdad? Y también nos habla de lo que viene siendo el testimonio de nosotros. Y aquí yo hago un poquito el paréntesis de que sí es importante todo esto, ¿verdad? Acompañar a nuestros jóvenes con palabras alentadoras, decirles que el matrimonio es bueno, por qué razón, motivarlos para que tomen la decisión de casarse. A mí especialmente, ¿verdad? Yo hablo con mis hijos y les digo de la importancia de lo que es el matrimonio, estar casados por la iglesia con tu pareja, que no tenemos que agarrar nomás la decisión de hacer unión libre o el compromiso de nada más por el civil, ¿verdad? Como lo vemos actualmente, que muchas parejas eso, porque ven que o consideran que puede ser fácil separarse. Entonces, mientras vamos a ver qué pasa y nomás nos casamos por el civil o vamos a vivir juntos. Entonces, ese es un poquito el riesgo que estamos tomando, ¿verdad? Y para mí lo más importante es el testimonio, porque con el testimonio de nosotros, ellos pueden aprender, yo pienso más, y perder ese temor al compromiso del matrimonio. Pero yo siempre he pensado que eso lo tenemos que reflejar nosotros. ¿Cómo? Que ellos vean que nosotros como pareja nos respetamos, tenemos buena comunicación, les damos lo mejor de nosotros a nuestros hijos, que vean cómo estamos llevando un matrimonio funcional. Porque como lo mencionaba Fernando en puntos anteriores, ¿verdad? No podemos ir no siendo congruentes en nuestra vida y diciéndoles o queriéndolos motivar con palabras, pero con nuestros hechos damos mucho que desear. Entonces para mí sí es importantísimo y primordial lo que viene siendo el testimonio de nosotros. Y también aquí nos toca unos puntos importantes acerca de que nosotros que vivamos una vida pues congruente, ¿verdad? Eso es lo que nos menciona aquí el Papa, que es importantísimo. Y también vamos a ver que la iglesia
la iglesia, a mí lo que me gusta mucho de la iglesia es que, fíjense cómo la iglesia, cuando nosotros vamos a pedir el sacramento del matrimonio, la iglesia no nos casa cuando no hemos tenido no traemos el acta de matrimonio de lo civil. Y eso yo pienso que es un aporte, un apoyo que da la iglesia a lo que viene siendo las instituciones. Y yo siempre he pensado, ¿por qué las instituciones no hacen eso también? Que hasta que no les lleven el acta de matrimonio eclesiástico o me imagino por otras denominaciones, porque no se apoya la iglesia con las instituciones ¿verdad? Civiles. Entonces, pero ese es un punto personal que yo considero aquí que menciona el Papa también muy importante. Bueno, para mí esto del buen ejemplo es muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, yo, ¿por qué me casé, no? ¿Por qué? Porque aquí dice, tenemos que tocar las fibras de los jóvenes, dice aquí, que ayuden a tocar más íntimas de los que allí donde son capaces de generosidad, compromiso, heroísmo, de amor. Por ejemplo, yo me casé porque mi padre era muy importante, ellos estaban muy acercados a la iglesia, los dos. Entonces mi padre me decía, si tú puedes juntarte, si tú decides, pero nuestra religión eso no es válido. Y me decía él, tocando esto, ¿sí? A veces no es decir un gran sermón, sino tocar el corazón de los jóvenes, tocar el amor, porque él me decía, si tú no te casas por la iglesia me vas a hacer un dolor muy grande, ¿sí? O sea, vas a hacer un daño a mí, pero tú decides, ¿sí? Nunca me quitó ni mi independencia ni mi libertad, me decía, nada más que tocaba el corazón, que es lo que a veces nosotros nos hace falta en nuestros hijos. No hace falta a veces decirles un discurso grande, sino con ejemplo, como dice mi esposa, y tocar su corazón, decirle, yo soy católico, para mí es muy importante el matrimonio, y como importante que es para mí, si ellos no lo hacen, pues me darían un daño muy grande, ¿sí? Y yo pues tengo 5 hombres y una niña, tengo 6 niños. Es muy importante tocar las fibras por eso lo que dice aquí el Papa sí llega, porque tenemos que ser nosotros como padres responsables de decirle a nuestros hijos que el matrimonio es un buen camino para hacer una buena familia y hacer una buena sociedad y cambiarla, porque nosotros podemos hacerlo de esa forma. Entonces pasamos al punto número 41 y dice que los padres sinodales se refirieron a las actuales tendencias culturales que parecen imponer una efectividad sin límites, una efectividad narcisista, inestable y cambiante, que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Han dicho que están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida entre otras cosas por un solo desequilibrado de Internet y por la situación de las personas que se ven obligadas a las prácticas, la prostitución. En este contexto, los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos y les cuesta encontrar los modos para crecer. Son muchos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de las separaciones y los divorcios pueden llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitándolo al individuo y a los vínculos sociales. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Los fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana. Ok, ese número 41 nos hace mención nuevamente del narcisismo,
Y dice, es un narcisismo cambiante e inestable que no ayuda a las personas a tener mayor madurez. O sea, cuando es un quererse mucho, demasiado, es malo. Entonces, nos habla también de la pornografía, ¿sí? Que es la comercialización del cuerpo, ¿sí? Sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A veces vemos que esta desviación de la pornografía hace que no nada más a los jóvenes, sino a los matrimonios afecta. Así que, y el uso, aquí hay una cosa que pues nosotros hacemos casi todos, ¿no? Dice, uso desproporcionado del Internet. El Internet creo que es una cosa muy buena, ¿sí? Cuando uno lo toma por información, para dar información, para tomar y dar información es muy bueno. Pero cuando se está todo el día en el Internet, ¿no? Y haciendo cosas que, o viendo cosas que, porque el Internet viene pegado con la pornografía. Porque ahorita, si ven a esos lugares que antes eran para de mujeres, ya están quebrando todos, porque todo está pegado, el Internet está pegado a la pornografía y a la prostitución, ¿sí? La prostitución. Entonces, todos estos defectos hacen mella en los jóvenes y en las personas que ya están casadas. Por eso dice, los cónyuges se sienten inseguros, indecisos y les cuesta encontrar los modos de crecer. Así que por eso es tan importante la religión. La religión es el que da el balance. A veces se nos olvida a nosotros, que va a ser un punto más adelante que se va a tocar, que el ser humano tiene un cuerpo material y un alma espiritual que tiene que alimentar, pero eso va a ser en un punto más adelante, que tenemos que saber tener un balance, ¿no? Y muchos se quedan en la vida emocional y sexual, se quedan en la primera etapa del matrimonio o de la pareja, que todo es muy bonito, todo está muy bien, pero no avanzan a la siguiente etapa, que es cuando ya pueden solucionar sus propios problemas y se queda nada más ahí. Por eso dice, la crisis de los esposos desestabiliza la familia y crea separaciones, crea divorcios que tienen muchas consecuencias malas. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tienen? Para los adultos, ¿sí? Para las personas que se separan, tiene consecuencias nefastas para los hijos, porque los hijos están hechos para que los crezcan los dos padres, no nada más uno, ¿sí? Y por consiguiente tiene un impacto en la sociedad. Así que si nosotros no ponemos cartas en el asunto, ¿sí? De que esas desviaciones, prostitución, pornografía y uso excesivo del Internet nos están quitando el tiempo que teníamos que estar con la familia, con mi esposa y con mis hijos. Así que por eso el Papa Francisco hace énfasis en esto, y me parece muy bien, porque es lo que hace que haya una ruptura dentro del matrimonio, que haya una búsqueda de placer, como decíamos en el punto anterior, de comprar, usar, ¿sí? Entonces eso debilita, ¿no? Y dice, las crisis matrimoniales se afrontan de un modo superficial y sin la valentía del diálogo sincero, porque en una relación, en un matrimonio, siempre debe haber un diálogo sincero, ¿sí? Saber qué es lo que mi esposa siente y ella necesita saber lo que yo siento, ser sincero, ¿sí? Y dice perdón recíproco, ¿sí? Porque dentro del matrimonio yo puedo decir, oh, te perdono, pero no olvido. O sea, tiene que ser un perdón recíproco, y si perdonas, perdónalo y olvídalo, porque ya perdonaste. El problema principal es que sí la puedo perdonar, ella me puede perdonar, pero seguimos con el mismo problema. Si perdonas y es recíproco, perdónalo, olvídalo y sigue adelante. Y dice aquí, reconciliación, ¿sí? Reconciliación, porque la reconciliación dentro del matrimonio o de la pareja es muy bonita. Yo no sé, nosotros que estamos casados sabemos que eso es muy bueno. Así que y todo esto lo necesitamos hacer con valentía, porque y la valentía solamente nos la da Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Él es muy difícil. A veces lo queremos hacer todo y resolver nuestros problemas solos, pero se nos olvida que contamos con la ayuda de Dios, que con Él vamos a tener el valor para enfrentar nuestros problemas y no rehuir de ellos. Así que
Ah, y todo esto que pasa, los divorcios, ¿sí? Separaciones, nos están dando nuevos tipos de familias, ¿no? Situaciones familiares complejas, ¿sí? Problemas, que es un problema al final para la vida cristiana. Porque imagínense ustedes, yo me separo de mi esposa, estoy casado por la iglesia. Si yo me separo de mi esposa, si ella se separa de mí, sabemos nosotros como católicos que estamos en un pecado. Así que es mejor, ¿sí? Reconciliarnos, como dice, tener el valor de decirnos, porque yo no creo que nadie se case y no tenga amor por la pareja. Así que hemos dejado a veces que nos gane el demonio moviéndonos nuestra carne, ¿sí? Para hacer como que no tener un perdón recíproco y no tener el valor de arreglar las cosas. Así que todos estos problemas nos llevan nos llevan a eso. 41. No. Así que todo ello nos debe de ser una llamada de atención. El Papa Francisco nos está llamando a que tenemos que tener valor y contemos con la ayuda del Espíritu para poder reconciliarnos y salir todos esos problemas. Amén. Y vemos ahora el punto número 42. Y asimismo, el descanso demográfico debido a una mentalidad antinatalista y promoviendo por las políticas mundiales de salud reproductiva no solo determinan una situación en la que sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. El avance de las biotecnologías también han tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. Pueden agregarse otros factores como la industrialización, la revolución sexual y el miedo a la superpoblación. Los problemas económicos, la sociedad del consumo también pueden disuadir a las personas de no tener hijos solo para mantener su libertad y estilo de vida. Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, pueden orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también por amor a esta dignidad de la conciencia. La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. Estas medidas son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad, pero llamar la atención que los políticos las alientan también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja, como indicaron los obispos de Corea. Esto es actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber. Bueno, vemos el problema grave que es una mentalidad antinatalista, ¿no? Porque la mayoría de los gobiernos promueve este tipo de campañas, ¿no? Que no tengas tus hijos, ¿no? Que no tengas muchos hijos. Pero el Papa Francisco aquí enumera como 6, 7 peligros, ¿sí? Que dice la sucesión de las generaciones no está asegurada. Empobrecimiento económico, pérdida de esperanza en el futuro, pero la realidad es que lo que más tiene peso, yo creo, es a veces, ¿no? que sabemos que los niños son muy caros. Entonces la mayoría de las parejas nuevas no quieren tener hijos, quieren tener 1 o 2 hijos porque ellos ven el bien de ellos. Dicen, es que son muy caros para darles educación, comida, y es cierto, los hijos son bastante caros. Yo tengo 6, así que imagínense, yo sé que son caros, pero también se nos olvida, ¿no? que dice aquí el Papa Francisco, es verdad que la conciencia recta de los esposos que han sido muy generosos en la comunicación de la vida puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos. Limitar el número de hijos nada más es porque sea una situación extrema.
o que esté en peligro la vida de tu esposa, pero siempre es los hijos que Dios nos dé, que eso es lo que cuando nos casamos, yo y ella, yo lo escuché, dice, los hijos que Dios te dé. Por eso nosotros, pues nosotros venimos de una familia amplia, ¿no? Una familia de 5, 6, mi esposa de 12, o sea, 14, y la verdad es que yo sé que es muy difícil, lo entiendo, ¿no? Pero nuestra religión nos dice que no está bien, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, saber que tenemos que, los hijos que Dios nos va a dar, porque Dios nos va a dar la forma de mantenerlos, de poder salir adelante. Porque yo soy un hombre de fe y sé que si Dios me dio 6 hijos es porque voy a tener la forma de mantenerlos. Así que vemos dice, por amor a esta dignidad y de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de los anticonceptivos, aborto, esterilización. Todo eso lo prohíbe la Iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer y estar de acuerdo en todos estos 3 puntos, que es anticoncepción, aborto y la esterilización. Entonces, porque todo ello, ¿a dónde nos lleva? ¿Sí? Nos lleva a perder nuestra fe, ¿sí? Y nuestra práctica religiosa, dice aquí, afecta a las familias y las deja más solas. Así que con esto vamos al número 43. Entonces el número 43 dice, el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades. Los padres afirmaron que una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. Asimismo, hay una sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo acaba por aplastar a las familias. Con frecuencia, las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Las consecuencias negativas desde el punto de vista de la organización social son evidentes. De la crisis demográfica a las dificultades educativas, de la fatiga a la hora de acoger la vida naciente, a sentir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el difundirse de un malestar afectivo que a veces llega a la violencia. El Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto de formar una familia. ¿Verdad? Aquí en este punto 43 nos habla el Papa Francisco acerca de la importancia del problema que tenemos del debilitamiento de la fe, las prácticas religiosas que estamos viviendo actualmente. Y él nos menciona aquí que eso nos lleva a una soledad. ¿Y qué es la soledad? Él nos dice que es el fruto de la ausencia de Dios y que el ser humano ocasiona fragilidad en sus relaciones, ¿verdad? Porque cuando las personas vemos que tenemos esa ausencia de fe, porque no empezamos nuestro conocimiento, que nos adentramos más en lo que viene siendo el conocimiento de nuestra iglesia, eso debilita nuestra fe, ¿verdad? Como lo había mencionado Fernando en unos puntos anteriores, que dice, entre más conocimiento tengo más fe, y entre más fe, más conocimiento. O sea que una cosa nos lleva a la otra. Entonces, por eso muchas de las veces hemos estado en la posición en de que no quiero adentrarme en conocer más de Dios, porque muchas de las veces el pretexto de que entre más sé, Dios más nos exige, ¿verdad? Entonces, tenemos ese desgano por no querer aprender las cosas de Dios, porque sabemos que Él es exigente, como ya lo hemos visto en varios puntos anteriores, que Él nos pide, cuando vamos conociéndolo, nos pide, pero también nos habla aquí de la fe, ¿verdad? Él nos fortalece con fe para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces vemos aquí la fe.
¿verdad? Nos hace mucho hincapié de qué es la fe. Y para muchos de nosotros podemos decir, ¿qué es la fe? La fe es, pues, creer en lo que no veo, así, a simple vista. Pero para mí, Mercedes, ¿qué es la fe? Para mí la fe es que ya cuando yo hago todo lo posible en una situación difícil en mi vida, problemática, que tengo problemas tal vez en mi familia, con mis hijos, hay una pérdida de una muerte, que me encuentro frágil, triste, tener la fe, la convicción de que yo con todas mis fuerzas ya hice lo posible para poder llevar una vida más equilibrada y dejárselo a Dios. Para mí ese es el contexto también de lo que viene siendo la fe, ¿verdad? También aquí nos habla acerca de algo muy importante que viene siendo las dificultades que hoy en día estamos viviendo al acoger a nuestros ancianos. Fíjense, aquí nos habla mucho de esa problemática que existe ahorita actualmente con este mundo que estamos viviendo, en el cual nosotros debemos todo a nuestros padres, ya cuando están en su etapa de ancianidad, cuando ellos no se saben valer por sí mismos. Yo siempre he dicho esto, que nosotros como hijos tenemos el deber de ayudar a nuestros padres cuando no pudieron, no supieron hacer en su momento dinero, que lo perdieron, y que cuando ya se encuentran en una etapa de que ya no pueden trabajar, ese es nosotros el deber de nosotros los hijos, ayudar a nuestros padres. También estamos viendo la situación actual de que cuando ya están grandes, ¿verdad? Vemos que se sienten pues cansados, o que piensan que no pueden tener a sus padres consigo, y qué es lo que hacen actualmente, los llevan a asilos de ancianos, ¿verdad? Y vemos esa problemática que no debe de ser así. Nosotros como hijos tenemos que darnos la oportunidad de atender a nuestros padres cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Entonces este es un exhortamiento, ¿verdad?, que el Papa nos está haciendo, y que yo lo veo muy, muy personal. Entonces, y tenemos que analizar y pensar todo eso. También vemos aquí que para que sus proyectos los lleven a para formar una familia, cómo orientar a nuestros jóvenes. Nos hace mención nuevamente aquí de cómo los jóvenes nosotros tenemos que orientar a nuestros hijos para que formen una familia, y también cómo el gobierno tiene la responsabilidad de crear garantías y mejores condiciones para todos los jóvenes, y cómo pues con una vivienda digna y trabajos dignos, ¿verdad? Donde sean remunerados. Y por ejemplo vemos la situación que estamos viviendo familias actualmente, que si nos recordamos 20, 30 años atrás, yo me recuerdo cuando, por ejemplo, nada más uno trabajaba 8 horas y alcanzaba para pues llevar a su familia dignamente, tener una vivienda digna, y con su trabajo podía proveer a su familia las necesidades básicas, y a veces hasta un poquito más. Y ahorita actualmente estamos viendo cómo es difícil que, por ejemplo, una sola persona, el hombre, trabaje 8 horas y que pueda alcanzar para vivir pues dignamente. Vemos que tienen a veces hasta 2, 3 trabajos, o tiene que trabajar el hombre y la mujer. No digo que eso sea malo, pero vemos la diferencia de años atrás a lo actual. Entonces, pues, esa, ¿verdad?, es la responsabilidad también que está mencionando el Papa. Es lo que... Y ahora vamos a ver el punto número 44, que es el último. ¿No faltan dos? Ok, perdón. El 44 dice: la falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formación de una relación. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar,
y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de las familias y de la comunidad. Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesitan ser protegidas. La defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de las instituciones familiares que deben ser respetadas y defendidas contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual donde suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. A veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen acceso al servicio adecuado de salud o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno. Las cohesiones económicas incluyen el acceso de la familia a la educación de la vida cultural y de la vida social afectiva. El actual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son largas y a menudo agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos, a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones. Pues sí. Bueno, antes de comentar el número 44, quiero darle las gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Le damos gracias a José de Jesús García Hernández, que está con nosotros, a Alicia López, a María Cárdenas, lo está viendo, Nancy Torres también, gracias. Y gloria a Dios, que dice, muy bien dicho, Mercedes, tenemos que cuidar de nuestros viejitos. Y tiene muchas razones, Gloria, porque mira, aquí dice el Papa Francisco que a veces llega hasta la violencia. O sea, el problema no es nada más que no los cuiden, sino que ya no los quieren y a veces es hasta violento que los puedan golpear. Y es muy malo eso, porque nosotros, si tenemos suerte, vamos a llegar a esa edad también. Así que necesitamos tratar bien a nuestra familia, a las personas que son mayores de edad, porque al final, si Dios nos presta vida, vamos a llegar también a esa edad y no nos gustaría que nos trataran de esa forma. Así que sí es cierto lo que dices, Gloria. Entonces, Antonia López nos está viendo también. Entonces vamos a ir al número 44, sin antes que es una vivienda digna, ¿sí? La vivienda digna es la que todos buscamos, ¿no? Y una familia necesita. Dice aquí, la familia tiene derecho a una vivienda digna con los servicios básicos para la vida y de la familia y la sociedad. Eso es parte del Estado. El gobierno es el que tiene que hacer leyes y proteger a la familia, no solo al individuo, porque a veces las leyes las hacen nada más hacia el individuo, pero casi no le toman en cuenta a la familia. Así que, porque dice, familia y hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente, ¿sí? No podemos tener familia sin hogar y hogar sin familia, o sea que es algo que va junto, y cuando se le da el salario justo al trabajador, con ello va a tener para una vivienda cómoda, para que pueda vivir bien, para que pueda vivir con sus hijos, pueda tomar sus vacaciones. Todo eso es importante. A veces nosotros preguntamos, bueno, ¿y cómo le podemos hacer, no? Si el gobierno no nos toma en cuenta. Toma en cuenta también que el gobierno lo ponemos tú y yo cuando en las elecciones. Así que para otra vez que hay una elección, si algo no te gusta, cámbialo. Vota por las personas que quieren un bien para los demás, que quieren un salario justo, que quieren que tú vivas mejor. Así que al final sí tenemos algo de culpa nosotros, porque el gobierno
está ahí porque nosotros lo pusimos. Son servidores de nosotros. Así que vemos aquí que dice, tenemos que ver y cuidar los derechos de la familia y no solo de los derechos individuales, como ya había dicho, porque la familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, porque sin la familia no va a haber más procreación, no va a haber, al final no va a haber más Estado, porque si no cuidamos la familia, eso es lo que va a pasar. Dice, porque en los proyectos políticos la familia no está contemplada. Vemos que más bien está siendo atacada por el Estado. El Estado es el que está haciendo leyes en contra de la familia. Así que tenemos que tomar cartas en el asunto y ver que cuando nosotros tenemos oportunidad de votar, hagámoslo por personas que estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Porque nosotros somos, la mayoría de aquí de este país, somos cristianos, católicos, algunos, cristianos otros, pero las leyes tienen que reflejar nuestras creencias. No pueden reflejar la de unos cuantos nada más. Así que eso es una tarea que tenemos, es ardua, pero tenemos que hacerla. Pero solamente la vamos a poder hacer cuando reconocemos que tenemos un problema y tenemos que tener la solución. Así que solución es participar más políticamente para que nuestras creencias se vean reflejadas en las leyes. Así que dice, porque vemos que no tenemos servicios médicos accesibles, ¿no? Un empleo digno, dice. No tenemos acceso a la educación, porque la educación es algo que en este país es carísimo, carísimo, cuando debe de ser accesible para todos. Así que no vida cultural, vida social, dice, el actual sistema económico excluye a sectores de la sociedad. Desgraciadamente, este sistema económico nada más beneficia a la gente que tiene más dinero. Pero la gente, la clase media y la gente pobre no está beneficiada. No se ve beneficiada porque como los que están arriba y los que están en el poder son los ricos, ellos se benefician. Así que necesitamos poner gente más de la nuestra, de la clase media y clase trabajadora, para que podamos hacer leyes que nos beneficien a nosotros también, no nada más a los ricos, también a ellos, porque son parte de la sociedad. Ricos y pobres somos iguales, pero tenemos que tener un balance. Entonces, aquí lo importante es que a veces por tanto trabajar, que tenemos 2, 3 trabajos, que trabajamos 14, 15, 16 horas, descuidamos a la familia. Es el punto principal. Porque si nosotros nos la pasamos trabajando muchas horas o el trabajo está muy lejos y no nos pagan lo necesario, entonces nosotros tenemos que descuidar a la familia y podemos ver que, como dijo mi esposa, ahora ya trabajamos el hombre y la mujer y los hijos se quedan descuidados. Así que yo creo que por eso antes, si se fijaban, la mujer no trabajaba, el hombre era el único que trabajaba, pero por los cambios socioeconómicos que ha habido y políticos, nos ha hecho que como no se gana lo suficiente, se tienen que trabajar los dos y por eso a veces las familias se desestabilizan y hay más problemas. ¿Así? Entonces, No, ¿el 45? Sí, no, el 45 nada más quería hacer un puntito, una pregunta que te tengo. Por ejemplo, las personas que no tienen la oportunidad o pueden en este momento votar, como lo vemos aquí donde estamos viviendo, ¿qué es lo que ellos podrían hacer porque dicen, pues el mensaje que tú estás, vamos a votar, pero si hay personas que no tienen esa oportunidad de poder hacerlo, ¿cómo ellos podrían hacerlo para que ser escuchados? Yo sé que en este país solamente los ciudadanos pueden votar. Estoy de acuerdo, y muchas de las personas que no reciben estos beneficios que vimos son personas que a lo mejor no tienen derecho, ¿no? Pero lo que sí no te pueden quitar es tu voz. Tú puedes conocer a personas que sí son ciudadanos, que sí pueden votar, ¿sí? El hecho de que tú no puedas hacerlo no quiere decir que debes de quedar callado. Debes de decirle, todos conocemos personas que son ciudadanas, entonces hablar con ellas para decirles el por qué o cómo está nuestra situación y para poder hacer un cambio. No es necesariamente, a veces, menos aquí en este país, que por las reglas necesitas ser ciudadano, ¿no? Aunque seas residente no puedes votar, necesitas ser ciudadano. Entonces, pero sí podemos hablar, sí podemos explicar nuestra situación, sí podemos decirles el por qué necesitamos todos esos cambios. Así que no nos tienen amordazados, podemos hablar con algunas personas que conocemos y sí pueden votar.
Y el otro punto que nada más quería aclarar, porque a veces se escucha como un poquito imprudente por lo que, por ejemplo, mencionó Fernando de que las mujeres no trabajábamos. Sabemos que sí, y él lo ha mencionado, ¿verdad? Que el trabajo a veces de casa es más arduo, pero él se refiere a laborar afuera, Trabajo remunerado. remunerado. Entonces, no quiero que se vaya a ver como no, que sí, está o sea, haciendo un... las mujeres trabajan mucho, la verdad, mis respetos. Pero en este caso es trabajo remunerado. Trabajar en un lugar donde te van a pagar. Entonces, por el trabajo de casa no es remunerado. Entonces a veces se le ve como que no es trabajo, pero las mujeres trabajan más que nosotros, los hombres, ¿sí? Porque están 24 horas, es 24/7 su trabajo. Nosotros nomás trabajamos 8 o 10 horas y 5 días a la semana, pero ellas son 24 horas, 7 días a la semana, así que hay que reconocer lo que es. Ok, nada más quería que aclararas eso. Entonces el número 45, ahorita vamos a verlo. ¿Lo íbamos a leer? Sí. ¿Que no dijimos que hasta el 44? No, 45. Oh, perdón. Yo pensé que teníamos hasta el 44. Y dice que son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio y especialmente en algunos países, y muchos los que después crecen con uno solo de los padres o en un contexto familiar ampliado o reconstruido. Por otro lado, la explotación sexual de la infancia contribuye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. Asimismo, en las sociedades golpeadas por la violencia a causa de la guerra, del terrorismo o de la presencia del crimen organizado, se dan situaciones familiares deterioradas, y sobre todo en las grandes metrópolis y en sus superficies crece el llamado fenómeno de los niños de la calle. El abuso sexual de los niños se torna todavía más escandaloso cuando ocurre en los lugares donde deben ser protegidos, particularmente en las familias y en las escuelas, en las comunidades e instituciones cristianas. Pues sí, este punto es muy actual, ¿no? Actual, porque dice aquí, muchos son los niños que nacen fuera del matrimonio, ¿no? Y eso es un problema bastante grave, porque para que sea fuera del matrimonio es una infidelidad y es bastante duro de pasar, yo creo, ¿no? Es algo duro. No quiere decir que es imposible, porque para Dios no es imposible. Se necesita un perdón muy, muy grande. Pero aquí el hecho de reconocer que es un problema grave es para que nosotros, los que no hemos tenido ese problema, pongamos cartas en el asunto y nos pongamos, lo pensemos, ¿no? Porque después de esto, el matrimonio no es igual. Puede ser que se repare, puede ser que no. Entonces, ¿para qué arriesgar nuestro matrimonio con una infidelidad de un niño fuera? Aparte, el daño que se le hace al niño, ¿sí? Porque al estar fuera del matrimonio, regularmente no crecen o crecen nomás con la mamá o con el papá. Y los niños son para crecer con mamá y papá, para que estén saludables en un ambiente sano, ¿no? Y luego dice, muchos crecen con un solo padre, ¿sí? Que eso es parte del problema. Entonces, si tú no tienes este problema, siempre va a haber ayudas, ¿no? Y Dios siempre está abierto a ayudarnos. Pero yo en lo particular veo que son problemas bastante duros y no necesitamos experimentar en cabeza ajena. No necesitamos hacer este tipo de cosas para decir que yo no quisiera tener estos problemas, pero son parte de la vida, los reconozco. Y todos podemos caer, así que tenemos que tener mucho cuidado en estas dos cosas que son muy, muy importantes. Así que dice, contexto familiar ampliado. Son las personas que se divorcian, se separan, después se casan con alguien más, después se juntan unos hijos con otros. O sea, es un contexto familiar muy ampliado o reconstruido. Y realmente, si vemos, esto no es lo ideal en un matrimonio, pero vemos que son problemas. El Papa Francisco dice, son problemas reales, son problemas que están pasando ahorita, así que necesitamos poner atención a eso. Y terminamos con la explotación de los niños, que es algo muy delicado y aparte muy terrible, ¿no? Que yo pienso que ese es un pecado muy grave, porque la Escritura dice, quien le quite la inocencia a este niño sería mejor que se pusiera algo en el cuello y aventarse en el mar, ¿no? Porque
eso es algo muy feo, ¿no? Y aquí dice, cuando ocurre en lugares que supuestamente es para proteger a los hijos, ¿no? A los niños, que viene siendo la familia, ¿sí? En la familia no se debería dar este tipo de cosas, pero vemos que se da, dice, cuando es algo malo, ¿no? Y dice, escuelas, donde se supone que es para ir a aprender y cuidar a los niños, comunidades e instituciones cristianas, que es lo peor, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, cuidarlos, siempre educarlos, decirles para que este tipo de cosas no lleguen a hacer, tener mucho cuidado, como decían en la televisión, mucho ojo, ¿dicen? Así que, pero es terrible, ¿no? Esto que pase en lugares donde supuestamente es algo bueno y que son para cuidar a los niños. Así que pongamos mucha atención. Así que con esto terminamos el día de hoy. Nos quedamos en el punto número 45. La próxima semana continuaremos. No se olviden de compartir el video, ¿sí? Esta información del Papa Francisco es muy importante para las familias. A veces nosotros tenemos problemas porque no sabemos. El conocimiento es el primer paso para poder prevenir cosas. Todas estas recomendaciones y estos puntos y los problemas que estamos viendo de la familia son prevenibles. Siempre es mejor experimentar en cabeza ajena y ver que hay muchos problemas alrededor. Si te gusta el video, compártelo. Si te gustó, dale un like. Nosotros estamos en Facebook, en Amigos de Cristo, y en YouTube, Amigos de Cristo también. Te invito a que te unas y compartas con nosotros. Así que el día de hoy nos vamos a despedir ya con la oración final y... Sí, nada más tenía un anuncio. Las personas que se están uniendo o las que nos ven por otros medios, si les gustaría tener el libro que estamos leyendo para que puedan ellos ir con nosotros o ellos leerlos en su tiempo libre, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros les podemos mandar por varias formas el libro para que ustedes lo tengan en su teléfono, porque ahorita los venden también en librerías, pero ahorita casi todas las librerías están cerradas. Pero si les gustaría, es completamente gratis. Nosotros se los podemos mandar por WhatsApp, por Face, por diferentes medios, ¿verdad? Nada más pídanoslo y nosotros con todo gusto se los mandamos completamente gratis para que lo tengan en el teléfono. Y vamos a la oración final. Vamos a ir a la oración final. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por todo este conocimiento que el Papa nos está dejando para nuestras familias. Bendice nuestras familias, bendice a todas las personas, a las familias de las personas que nos están viendo, a las familias de las personas que nos van a ver enseguida, ya después, y danos esa paz, ¿no? Esa paz que necesitamos las familias, el conocimiento, la paciencia, el amor principalmente, para seguir siempre tus caminos y estar siempre unidos uno a otro como tú lo estuviste presente el día de nuestro matrimonio. Te pedimos eso, paciencia, tolerancia, porque el camino del matrimonio es difícil. Tú sabes que es difícil, pero con la ayuda de ti, del Espíritu Santo y de Dios mismo, vamos a salir adelante en esta difícil labor que es llevar un matrimonio estable, un matrimonio feliz, un matrimonio que dé ejemplo para los demás. Así que nos despedimos esta noche con esta oración que tú nos dejaste, Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santa, también te pedimos que intercedas por nosotros, por nuestro matrimonio, que intercedas por toda esta pandemia, por todas las personas que han muerto y que han estado solas, que por esta pandemia no dejan ver a sus familiares ni nada. Te rogamos por todas las personas que están enfermas, te rogamos por tantas cosas. Tú sabes nuestras necesidades, así que nos despedimos esta noche de ti,
diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ya en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces recuerden que estamos transmitiendo martes y viernes. Este viernes vamos a compartir la parábola de los frutos. Si nos pueden acompañar a partir de las 7 de la noche, vamos a estar compartiendo con nuestro hermano Gerardo. Así que los esperamos, y por hoy pues le damos las buenas noches. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Bye. Buenas noches a todos.